Caleb Warren cayó de rodillas junto al pozo. Apoyó su mano ensangrentada contra la tapa de madera que habían clavado. Le temblaba la mandíbula. Su voz salió rota y áspera. Le quitaron el agua al mediodía, susurró. A una viuda, dos pequeños, con este calor. Levantó la vista a un cielo que se negaba a dar lluvia e hizo una promesa que no había hecho en 3 largos años. Esta vez no. No mientras yo respire. Antes de seguir adelante, amigos, suscríbanse al canal y quédense conmigo hasta la última palabra. Y dejen un comentario. ¿Desde qué ciudad nos están viendo? Quiero ver hasta dónde llega esta historia. Caleb Warren oyó el grito antes de entenderlo. Sostenía el martillo sobre el poste de la cerca y no lo bajó. No es asunto mío, le dijo a nadie. El martillo quedó suspendido, como si hubiera olvidado su propósito. El grito llegó de nuevo, la voz de una mujer, fina, desgarrada, rota por los bordes. No es asunto mío, dijo por segunda vez, más fuerte, como un hombre que discute con un fantasma que vive en su propio pecho. Dejó caer el martillo sobre el clavo. Entonces el disparo partió el valle en dos, y Caleb Warren dejó caer el martillo en el polvo. Se estaba moviendo antes de saber que se movía. Cruzó el patio, pasó el porche, entró en el granero. Sus manos encontraron el rifle como un borracho encuentra una botella en la oscuridad, sin pensar, sin preguntar, sin pedir perdón. 3 años, murmuró, subiéndose a la silla de montar. 3 años he mantenido un perfil bajo. El caballo sabía que algo iba mal. El caballo siempre lo sabía. Calma, muchacho. Solo vamos a echar un vistazo. Solo vamos a mirar y luego volveremos a casa. No se creyó a sí mismo. La propiedad de los Reed estaba a media milla al este, donde el arroyo solía correr antes de que el verano lo secara. Caleb había pasado por allí quizás 50 veces en 3 años y nunca se había detenido. Había visto a la viuda tendiendo la ropa. Había visto al niño jugando con un palo. Había visto a la niña acarreando agua, siempre demasiada para sus pequeños hombros. Nunca la había saludado. Nunca había pronunciado su nombre. No sabía su nombre. El segundo disparo partió el aire y Caleb espoleó al caballo con más fuerza. ¡Vamos! 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 Coronó la pequeña loma y los vio. 3 hombres, 3 caballos, un pozo, una mujer de pie frente a él, con los brazos extendidos como si intentara contener un río solo con su piel. Un niño yacía a la sombra de la cabaña, sin moverse. Una niña estaba de pie junto al cubo vacío con los puños apretados y la boca fuertemente cerrada, como los niños aprietan la boca cuando les han dicho que no lloren delante de extraños. Caleb detuvo el caballo y desmontó detrás de una línea de matorrales. No entró a caballo. Un hombre que entra a caballo recibe un disparo. A un hombre que entra despacio se le escucha. Caminó. Apártese, señora Reed. La voz era joven, demasiado joven. La voz de un muchacho intentando sonar como un hombre. Dije, apártese. Esta es mi tierra, Elias Crow. No es tu tierra, ahora es la tierra de mi padre. Y ese pozo bajo tus pies es el pozo de mi padre. Mi marido pagó esta tierra con su vida, no con un préstamo. Entonces deberías discutirlo con él. Uno de los hombres se rió, un sonido bajo y feo. Mamá. Era la niña, su vocecita temblaba. Mamá, Ben no se despierta. Clara, calla, calla ahora. Mamá, no se despierta. Caleb salió de entre los matorrales y se detuvo al borde del patio. Aún no levantó el rifle. Solo observó. Elias Crow tendría unos 22 años, delgado como un látigo. Llevaba el sombrero de su padre como si aún no le quedara bien. Sus 2 hombres eran mayores, más duros, del tipo de hombres que vigilan la puerta de cada habitación a la que entran. Elías sostenía un cartel en una mano y un martillo en la otra. Puede hacer esto fácil, señora. O puede hacerlo difícil. A mi padre no le importa cuál. Quita tu martillo de mi pozo. Ya no es tu pozo. Dije que lo quites. Elías sonrió. No era una sonrisa que una madre quisiera ver dirigida a su hijo. Muchachos, clávenlo. No. Martha Reed se abalanzó hacia adelante. Uno de los hombres mayores, el de la barba gris y los ojos inexpresivos,
La golpeó en el pecho con el antebrazo y la derribó de espaldas en la tierra. Cayó con fuerza. La niña gritó. El niño no se movió. Y Caleb Warren, que no había alzado la voz en 3 años, que no había levantado su rifle en 3 años, que había enterrado una placa en una caja de hojalata bajo su cama y jurado que nunca la desenterraría. Caleb Warren levantó su rifle. Aléjense del agua de esa mujer. La voz cruzó el patio como una campana de iglesia cruza un valle. Baja, firme, final. Elías se giró lentamente, el martillo todavía en su mano, el cartel todavía medio clavado en la tapa del pozo. ¿Quién demonios eres tú? El nombre no importa. El nombre siempre importa, viejo. Hoy no. Los dos hombres mayores se habían quedado quietos. No habían echado mano a sus armas. No lo habían necesitado. Observaban a Caleb como los lobos observan a un oso, con cálculo, no con miedo. Aún. El de la barba gris habló primero. Señor, querrá bajar ese rifle. No quiero. Lo está apuntando a la familia equivocada. Lo estoy apuntando al hombre que acaba de derribar a una viuda. Elías dio un paso adelante. Caleb lo siguió con el cañón. Otro paso y pierdes la rodilla. Hijo, no soy tu hijo. No, no lo eres. Tu padre te crió para derribar mujeres. ¿O es algo que aprendiste por tu cuenta? El hombre de barba gris cambió su peso. Caleb lo notó. Si mueves esa mano una pulgada más cerca de esa pistola, señor, la señora Reed enterrará a 3 hombres en lugar de a uno. Ella no ha enterrado a nadie. Todavía no. Martha Reed se incorporó sobre un codo. Le sangraba el labio. Se le había soltado el pelo. Clara, mete a tu hermano dentro. Mamá. Ahora. Clara. Ahora. La niña corrió. Era pequeña y rápida, y recogió a su hermano como un saco de pienso, como si lo hubiera hecho antes, como si hubiera estado practicando para este día sin saberlo. La puerta de la cabaña se cerró de un portazo. Caleb no apartó los ojos de Elías. Suelta el cartel. Mi padre pagó por él. Dije, suéltalo. Elías no lo soltó. Caleb disparó una vez. La bala golpeó el cartel a 3 pulgadas de la mano de Elías y se lo arrancó de las manos. La madera giró y cayó en el polvo. Elías aulló como un perro pateado y retrocedió tropezando. Hijo de... El próximo atraviesa tu sombrero, luego el orgullo de tu padre y luego a ti. ¿Crees que entiendes las cuentas, muchacho? Elías no respondió. Los 2 hombres mayores no se habían movido. Eso fue lo que le dijo a Caleb todo lo que necesitaba saber. Eran contratados, les pagaban, no iban a morir por un crow. Caballeros, señor, lleven a este niño a casa con su padre. Díganle a Silas Crow que el pozo de los Reed no está en venta, ni en préstamo, ni se puede tomar. Díganle que un hombre salió de los matorrales hoy y lo dijo. Díganle que el hombre tenía un rifle y una memoria. Díganle que la memoria es la peor de las dos. ¿Y quién decimos que fue? Caleb guardó silencio un largo momento. Díganle. Caleb Warren dijo, hola. El rostro del hombre de barba gris cambió. Solo un parpadeo. Solo lo suficiente. Warren. Oí Marshall. Era el Marshall, el que fue el Marshall. El hombre de barba gris tragó saliva, fuera lo que fuera que estuviera a punto de decir. Inclinó su sombrero una pulgada, no por respeto, sino por el viejo instinto que tiene un hombre cuando se encuentra con algo que creía muerto. Señor Warren, súbanlo a su caballo. Subieron a Elías a su caballo. El muchacho temblaba ahora, ya fuera de ira o de algo más cercano al miedo. Y a Caleb no le importaba mucho cuál de las dos. ¿No has oído el final de esto, viejo? Supongo que no. Mi padre es dueño de este valle. Es dueño de papeles. Eso es diferente de un valle. Ya lo verás. Espero que sí. Los 3 caballos se dieron la vuelta y se alejaron, levantando una lenta cola de polvo que permaneció en el aire mucho después de que se fueran. Caleb no bajó el rifle hasta que el polvo se asentó. Luego lo bajó de golpe, como si el peso finalmente lo hubiera alcanzado, y se sentó en el polvo junto a Martha Reed y no dijo nada durante un minuto entero. Ella habló primero. Señor, señora, no tenía que hacer eso. No, señora, supongo que no. Entonces, ¿por qué lo hizo?
Caleb miró el pozo, el cartel en el polvo, la pequeña huella de sangre de la mano de la viuda donde se había apoyado en el marco de madera. Porque la oí gritar, señora, y fingí que no lo había hecho. Ella lo miró durante un largo rato. ¿Cuánto tiempo fingió? El tiempo suficiente para odiarme por ello. Martha Reed, que no había llorado delante de un extraño desde que enterró a su marido, se tapó la boca con la mano y emitió un pequeño sonido quebrado. Caleb no la miró. Un hombre le da a una mujer su privacidad cuando se quiebra. Esa era una de las pocas cosas que su propia madre le había enseñado y que nunca había olvidado. Señora, sí, su hijo Ben. ¿Cuánto tiempo lleva así? 3 días. 3 días. El arroyo está contaminado. Algo murió río arriba. Le he estado dando de beber del barril de lluvia, pero el barril de lluvia está casi vacío. Y acaban de tomar su pozo. Sí, señora. Escúcheme. La escucho. Usted y sus hijos no pueden quedarse aquí esta noche. Este es mi hogar. Sí, señora, y seguirá siendo su hogar mañana. Pero esta noche, Silas Crow va a oír lo que pasó, y esta noche, usted no va a estar bajo este techo cuando envíe a alguien a pedir cuentas. No tengo a dónde ir. Tiene un lugar, señor Warren. No lo conozco. No, señora, no me conoce. Y ese es un punto justo y verdadero. Pero tengo un techo y tengo un pozo y tengo 4 paredes. Y mi pozo no ha sido tocado en 3 años porque la mayoría de los días no tengo el corazón para beber de él. Es bienvenido a usarlo. Usted, la niña y el niño. ¿Por qué, señora? ¿Por qué haría eso por unos extraños? Caleb se miró las manos. Le temblaban un poco. No se había dado cuenta antes. Porque, señora, una vez le fallé a una mujer y a su hijo. Y pasé 3 años diciéndome que colgaría mi rifle en la pared y dejaría que el mundo se arreglara solo. Y entonces la oí gritar. Y esperé demasiado para venir. Y su hijo ahí dentro pagó por cada uno de esos segundos. Así que supongo que le debo un viaje y un trago de agua limpia. Eso es todo. No pido nada, no espero nada. Solo digo que hay un techo y un pozo, y son suyos hasta que los ojos del niño se abran de nuevo. Martha Reed no respondió durante un largo rato. Luego dijo en voz muy baja, Clara, trae a tu hermano. Empaca lo que puedas llevar. Sí, mamá. El carromato crujió bajo el peso de lo poco que tenían. Un baúl, una manta, una caja de hojalata con un ferrotipo dentro, una Biblia, un caballo de madera que el niño había tallado él mismo cuando tenía 6 años, 2 inviernos antes de que la fiebre se llevara a su padre. Caleb subió al niño a la parte trasera del carromato y se sorprendió de lo ligero que era. Señora. Sí. ¿Cuántos años tiene? 8. 8. Era un niño grande el verano pasado. Sí, señora. No lo dudo. Clara subió junto a su hermano y puso su cabeza en su regazo. Lo hizo como lo habría hecho una mujer 3 veces mayor que ella, sin aspavientos, sin preguntas, sin buscar a nadie que le dijera que lo estaba haciendo bien. Caleb la observó y algo dentro de su pecho se dobló sobre sí mismo. Señorita Clara, la niña levantó la vista. Señor, lo ha hecho bien hoy. No hice nada, señor. Metiste a tu hermano dentro cuando tu mamá te lo dijo. Ese es el primer trabajo del mayor. Y lo hiciste bien. Sí, señor. Y señorita Clara, señor, sigue llamándome señor, y voy a empezar a mirar detrás de mí buscando a mi padre. Caleb servirá. Sí, señor. Caleb casi sonrió. Tampoco había casi sonreído en 3 años. Martha subió al asiento junto a él. Los caballos tiraron de sus arneses y el carromato avanzó, alejándose del pozo, del cartel en el polvo, del lugar donde un niño casi había muerto por el precio del agua. Cabalgaron en silencio durante un rato. Luego ella habló. Señor Warren, señora, lo que dijo antes sobre fallarle a una mujer una vez. Sí, señora. No tiene que contármelo. No, señora, no tengo que hacerlo. Pero si quiere, no quiero. Está bien. Más silencio, las ruedas girando, los caballos resoplando, el niño respirando superficialmente, pero respirando en la caja del carromato detrás de ellos. Luego Caleb dijo sin mirarla. Se llamaba Emma. Señor Warren, no tiene que... Era una testigo. Señora, un caso federal.
Se suponía que debía ponerla a ella y a su hijita en un tren a San Luis. Me detuve a tomar un café. 10 minutos. Me detuve a tomar un café y cuando salí, el coche se había ido y ellas se habían ido. Y 3 días después, un ranchero las encontró en un arroyo seco. Entregué mi placa a la mañana siguiente. Vine aquí, construí una cerca. He estado construyendo esa cerca durante 3 años, señora. Cada vez que el viento la derriba, la vuelvo a construir. Es la cerca más estúpida del territorio. Nadie la necesita. La tierra no la necesita. Yo no la necesito. Pero la construyo porque si dejo de construirla, tengo que hacer otra cosa y no confío en mí mismo con otra cosa. ¿Entiende lo que le estoy diciendo, señora? Creo que sí. Le estoy diciendo que no soy un buen hombre con quien cabalgar, señor Warren. Señora, usted es el único hombre en este valle que vino cuando grité. Caleb no respondió. No confiaba en su voz. El sol se inclinaba hacia el oeste cuando llegaron a su rancho. No era gran cosa. Una cabaña, un granero, un corral con un caballo cansado y un perro cansado, y un pozo con una cuerda tan vieja que se había vuelto gris. No es bonito, señora. Es sombra. Sí, señora. Es sombra. Él mismo llevó a Ben adentro. El niño se movió una vez y susurró algo que sonó como papá. Y el paso de Caleb vaciló por medio segundo, y luego continuó y acostó al niño en la única cama real de la cabaña. Yo dormiré en el suelo, señora. Usted y la señorita Clara tomen, señor Warren. No lo echaremos de su propia cama. Señora, dormí en ese suelo durante el primer año que estuve aquí porque no podía obligarme a dormir en la cama. El suelo y yo somos viejos amigos. Ella no volvió a discutir. Afuera, mientras la luz se volvía roja, Caleb sacó el primer cubo de agua limpia de su propio pozo en más de una semana y lo dejó en el porche. Se sentó a su lado. Puso ambas manos planas sobre sus rodillas y habló en voz muy baja a una mujer que no estaba allí, y a un niño que no estaba allí, y al fantasma de su propia simulación. Emma, sí, hay un niño ahí dentro que tiene 8 años y su mamá acaba de decirme que su papá murió tratando de enfrentarse al mismo tipo de hombre que te mató. Y supongo que ya sabes lo que estoy a punto de decir. El viento se movió por el porche. No voy a fallarle a Emma. Voy a pararme frente a ese pozo. Y voy a pararme frente a esa viuda. Y voy a pararme frente a esa niña que es demasiado mayor para tener 13 años. Y a ese niño que es demasiado ligero para tener 8. Voy a quedarme ahí hasta que Silas Crow envíe a todos los hombres que tiene. Y voy a quedarme ahí después. Y si el Señor es misericordioso, me dejará quedarme ahí el tiempo suficiente para ver a ese niño beber agua limpia de nuevo. Cogió la taza de hojalata junto al cubo. La llenó. Bebió. El agua estaba fría. Hacía mucho tiempo que nada estaba frío. Dentro de la cabaña, una vocecita llamó. «Mamá, mamá, tengo sed». Y Martha Reed respondió con un sonido en su garganta que era mitad risa y mitad sollozo. «Calla, cariño, calla. Hay agua, hay agua, hay toda el agua del mundo». Caleb Warren inclinó la cabeza en el porche y no se secó la cara. A unas millas al este, en una gran casa blanca con una amplia veranda y un establo privado, un sirviente llamaba a la puerta del estudio de Silas Crow para decirle que su hijo había llegado a casa con una historia sobre un viejo y un rifle. Y en la cabaña de los Reed, ahora la cabaña de Warren, ahora un lugar que se había convertido en algo que ninguno de los dos había planeado, un niño tomó su primer trago completo de agua limpia en 3 días y aún no sabía que acababa de convertirse en la razón por la que una placa enterrada estaba a punto de salir de una caja de hojalata bajo una cama. El viento arreció, el valle esperaba, y un hombre que había pasado 3 años negándose a que le importara nada, se sentó en un porche con un rifle sobre las rodillas y observó el camino en busca de polvo. El niño bebió 3 tazas de agua antes de dormir, y luego durmió como duermen los muertos. Y a Caleb Warren no le gustó el sonido de su respiración. Señora, sé que ese estertor no es un estertor de cansancio. Lo sé, señor Warren. Voy a por el doctor. Es casi de noche. El doctor no tiene horario de banquero. Martha Reed estaba en la puerta con una mano en el marco y la otra apretada contra su boca. Señor Warren, señora, si nos siguieron, no nos siguieron. Si lo hicieron, señora Reed.
Sí, dejé a un hombre en ese patio hoy que no va a volver y decirle a su padre que fue vencido por un viejo constructor de cercas. Va a volver y le va a contar una mentira a su padre. Las mentiras tardan más. Tienes hasta la mañana, quizás más. Volveré en 2 horas. 2 horas. 2 horas. Cabalgó. El doctor Samuel Hart abrió la puerta en mangas de camisa con una servilleta todavía metida en el cuello y un trozo de pan de maíz en la mano. Y en el momento en que vio la cara de Caleb, dejó el pan de maíz en la mesa del vestíbulo sin dar otro bocado. ¿Quién? El niño Reed, 8 años, fiebre, ha estado bebiendo agua del arroyo durante 3 días. ¿Qué Reed? La viuda de Nathan Reed. La mano del doctor se detuvo a medio camino de su abrigo. El hijo de Nathan Reed. Sí, señor. ¿Dónde? En mi rancho, tu rancho. Sí, señor. Caleb Warren, no has tenido una visita en ese rancho en 3 años. Ahora tengo 3. Coge tu maletín. El doctor Hart cogió su maletín. Cabalgaron duro bajo un cielo que había olvidado cómo sostener una nube. Y el doctor no habló hasta que estuvieron a mitad de camino. Y cuando lo hizo, no fue una pregunta. Fue una advertencia. Caleb. Sam. Silas Crow estaba en el pueblo al mediodía. El caballo de Caleb dio 2 pasos más antes de que Caleb respondiera. Ah, ¿sí? Estaba cenando con el alcalde y el nuevo banquero y un tipo con un traje gris que nunca había visto antes. Traje gris, corte yankee, no es de aquí, ferrocarril. Apostaría mi consulta a ello. No apuestes tu consulta, Sam, la vas a necesitar. El doctor no se rió. Ben Reed ardía en fiebre cuando llegaron. El doctor Hart puso su mano en el pecho del niño, luego en su frente, luego en el lugar blando bajo su mandíbula, y su rostro hizo algo que Caleb le había visto hacer 2 veces antes, y ambas veces la persona en la cama había muerto antes del amanecer. Sam, no. Caleb, Sam, mírame. El doctor lo miró. Díselo, Caleb. Díselo con honestidad. Es la viuda de un hombre asesinado, y ya le han mentido bastante por una vida. Díselo con honestidad. Martha Reed estaba de pie a los pies de la cama con las manos cruzadas frente a su delantal, como una mujer en un funeral. No se inmutó. Ya se había inmutado todo lo que iba a inmutarse por un día. Señora Reed, doctor, su hijo está en mal estado. Sí, ha estado bebiendo agua contaminada durante días y su cuerpo ha estado luchando contra ello sin suficiente con qué luchar. Sí, tengo alguna medicina, no es mucho. Hará lo que pueda hacer. Lo que no puede hacer es devolverle a ese niño lo que 3 días de agua mala le quitaron. Solo el agua limpia puede hacer eso. Agua limpia, descanso y tiempo. ¿Cuánto tiempo? Si su fiebre baja esta noche, vive. ¿Y si no? El doctor Hart no respondió. Clara Reed, que había estado sentada en un rincón con las rodillas pegadas a la barbilla, emitió un pequeño sonido y lo cortó antes de que pudiera terminar. Martha Reed se volvió hacia su hija y dijo en voz muy baja. Clara, sí mamá, ve a la cocina, pon una olla en el fuego. Hierve cada gota de agua de esta casa. Sí mamá. Toda, Clara. Sí, mamá. La niña fue. Martha Reed se volvió hacia la cama, se sentó junto a su hijo y puso su mano plana sobre su pecho, donde subía y bajaba como el de un pájaro. Doctor Hart. Sí, señora. Mi marido no murió en un accidente de carromato. El doctor cerró su maletín muy lentamente. No, señora. Usted lo sabía. Lo sospechaba, señora. Usted lo examinó. Lo hice. Y, señora Reed, las heridas en el cuerpo de su marido no eran las heridas de un hombre que cayó de un carromato. Eran las heridas de un hombre que fue golpeado en la cabeza con algo pesado y luego arreglado. Arreglado. Puesto en escena, señora, después. Martha Reed no lloró. Había llorado esa tarde en el asiento de un carromato junto a un extraño y había agotado su cupo para la semana. ¿Por qué no lo dijo? Señora, lo intenté. Fui a ver al Sheriff Pike la mañana después de que trajeran a su marido. Le dije lo que encontré. Le dije mis hallazgos claramente. Me dijo que era un médico de pueblo con afición por las novelas baratas y que si quería conservar mi licencia en este territorio, firmaría el papel que decía accidente de carromato. ¿Y lo firmó? Lo firmé, señora. Y no he podido mirarme a la cara en un espejo de afeitar desde entonces. Martha Reed asintió una vez,
como una mujer que tacha algo de una lista que llevaba mucho tiempo esperando ser tachada. Doctor Hart, señora, escríbalo. Señora, escriba lo que vio. Escríbalo, fírmelo y déselo al señor Warren. Señora Reed, mi marido no murió en un carromato. Doctor, mi hijo no está enfermo de fiebre. Mi pozo no pertenece a Silas Crowe y he terminado de fingir lo contrario para mantener a hombres como usted en sus trabajos. Escríbalo. El doctor Hart miró a Caleb. Caleb le devolvió la mirada sin parpadear. Sam, los papeles están en el aparador. El doctor escribió. La fiebre de Ben no bajó a medianoche. No bajó a la 1. A las 2, Martha Reed apoyó la frente en el borde de la cama y susurró el nombre de su hijo una y otra vez. No como una oración, sino como una cuerda de la que intentaba evitar que se soltara. A las 2, Caleb Warren estaba en el porche con el Dr. Hart. Sam, Caleb, ¿qué tan malo es Silas Crowe? Caleb, recorriste el circuito durante 15 años. Has visto hombres malos. ¿Qué tan malo? El Dr. Hart miró hacia la oscuridad. Hace 3 veranos, una familia llamada Harlan tenía una concesión cerca de North Fork. Buena agua, 4 hijos. El padre le dijo a Crowe que no. 2 semanas después, un incendio se llevó la cabaña. El padre y la madre dentro. Los niños salieron porque la hija mayor olió humo y sacó al bebé por una ventana. ¿Dónde están ahora? En un tren de huérfanos hacia el este, en algún lugar. Nadie reclamó la concesión. Compañía Ganadera Crowe. La causa oficial del incendio fue un tubo de estufa defectuoso. ¿Tubo de estufa defectuoso en agosto? Eso es lo que decía el periódico. Caleb exhaló lentamente. Sam. Sí. ¿Cuántos? ¿Cuántos qué? ¿Cuántos como los Harlan? El doctor Hart guardó silencio durante un largo rato. 6 que yo sepa. 8 de los que sospecho. Y Caleb. Sí. El hombre del traje gris en el hotel hoy, el que te conté. ¿Qué pasa con él? El alcalde lo llamó señor Ashcraft, de la Northern Pacific. Están estudiando una línea secundaria a través de este valle, Caleb. Planean tender las vías el próximo verano. Y quien quiera que sea dueño del agua cuando lleguen, será un hombre rico por el resto de su vida natural. Así que Crowe no está tomando tierras para el ganado. No, las está tomando para las vías. Sí. Y todos los que tienen un pozo entre aquí y el paso están en su camino. Sí. Caleb puso ambas manos en la barandilla del porche y se apoyó en ella, como un hombre se apoya en algo porque sus rodillas han olvidado cómo hacer su trabajo. Señor. Caleb. Sí, Sam, no va a parar. Sé que no puede permitirse parar, no con la Northern Pacific en su mesa. Lo sé, Sam. ¿Qué vas a hacer? Caleb miró hacia la ventana de la cabaña. La lámpara ardía baja. Una mujer sostenía la mano de su hijo. Una niña hervía agua que había acarreado ella misma desde que tenía 10 años. Voy a ir al pueblo por la mañana. El Sheriff Pike no... No voy por el Sheriff Pike. Entonces, ¿por quién? Voy por un testigo, Sam. Voy a poner mi cara frente a la cara de ese pueblo y voy a decir que el niño Reed está bajo mi techo y que Nathan Reed fue asesinado y que Silas Crowe es un ladrón. Y lo voy a decir lo suficientemente alto como para que cada hombre que alguna vez miró para otro lado tenga que elegir si sigue mirando para otro lado o si se levanta. No se levantarán. Entonces me levantaré solo, pero se les habrá preguntado. El doctor Hart se quitó el sombrero y lo sostuvo con ambas manos. Caleb, Sam, hace 3 años firmé un papel que sabía que era una mentira. Sí, me gustaría tener la oportunidad de firmar uno más verdadero. Ya lo hiciste. Ese fue privado. Y me gustaría estar contigo en la calle, Caleb, mañana cuando lo digas en voz alta. Caleb lo miró durante un largo rato. Está bien, Sam. Está bien, trae tu maletín. ¿Por qué? Porque los hombres que dicen verdades en ese pueblo a veces necesitan un médico antes de que termine el día. El doctor Hart casi sonrió. No lo hizo del todo. La fiebre de Ben Reed bajó a las 4 de la mañana. Abrió los ojos, miró a su madre y dijo, «Mamá, tuve un mal sueño». Y Martha Reed se cubrió la cara con ambas manos y emitió un sonido que se había estado acumulando en su pecho durante 1 año y medio. Caleb Warren estaba en la puerta y vio a una mujer volver a la vida.
y pensó en voz muy baja. Ese es el sonido que Emma nunca llegó a hacer. Y se dio la vuelta y salió al granero antes de que nadie pudiera verle la cara. Silas Crowe no era un hombre que alzara la voz. No lo necesitaba. Se sentó a la cabecera de la mesa del desayuno en su gran casa blanca, con la amplia veranda y los accesorios de latón y el papel pintado, traído en un carromato desde San Luis, y untó su tostada con mantequilla y le dijo a su hijo Elías: «Sí, papá, cuéntamelo otra vez». «Papá, ya te lo conté». «Cuéntamelo otra vez, hijo. Más despacio. Tómate tu tiempo. Me gustaría estar seguro de que lo entiendo». Elias Crowe, que se había dormido llorando la noche anterior, con un moratón del tamaño de una manzana donde el pomo de la silla de montar se le había clavado en las costillas durante su retirada, tragó saliva y lo contó de nuevo. Había un hombre, papá, un extraño. Salió de los matorrales con un rifle. Nos disparó sin motivo. Él, Elias. Sí, papá. Se llamaba Caleb Warren. Sí, papá. Marshal Federal. Ex-Marshal Federal, papá. Silas Crowe dejó su cuchillo en el borde de su plato con una precisión que hizo que la porcelana chasqueara. Hijo. Sí, papá. No existe tal cosa como un ex-Marshal Federal. Hay Marshals federales y hay Marshals federales que han elegido, por sus propias razones, no llevar la placa hoy. Todavía saben dónde está. Todavía pueden encontrarla. ¿Entiendes la distinción que te estoy haciendo? Sí, papá. No creo que lo hagas. Silas Crowe se levantó, caminó hacia la ventana, miró a través de su veranda, a través de su patio, a través de 4,000 acres de tierra que había adquirido por un método u otro en los últimos 11 años, y dijo sin volverse: «Ve al pueblo, busca a Ashcraft, dile que ha habido un pequeño retraso. Dile que lo resolveré personalmente dentro de una semana. Luego ve al sheriff y dile que lo requiero en mi casa antes del mediodía». Sí, papá. Elías. Sí, papá, no volverás a la propiedad de los Reed. Pero papá, no lo harás. Me has costado un día y me has costado un nombre. Y el nombre vas a costar más que el día. Un hombre como Caleb Warren no sale de los matorrales por una viuda, a menos que tenga la intención de quedarse fuera de los matorrales. ¿Me oyes, hijo? Sí, papá. Fuera de mi vista hasta la cena. Elías se fue de su vista. Silas Crowe se sirvió una segunda taza de café. La bebió lentamente. No derramó ni una gota. Caleb y el Dr. Hart entraron en el pueblo a las 10 de la mañana bajo un sol que hacía que las tablas de la acera olieran a brea. Y el primer hombre con el que se cruzaron se quitó el sombrero y miró hacia otro lado. Y el segundo hombre se quitó el sombrero y miró hacia otro lado. Y el tercer hombre no se quitó el sombrero en absoluto. Sam, lo veo. Ya lo saben, ya lo saben. La oficina del sheriff estaba más fresca que la calle, pero no por mucho. El sheriff Amos Pike estaba sentado detrás de su escritorio con las botas en alto y el sombrero echado hacia atrás y una taza de café enfriándose a su codo, y no se levantó cuando entraron. Warren. Sheriff. Oí que tuviste problemas ayer. ¿Oíste bien? Oí que le disparaste con un rifle a un joven. Le disparé a un cartel. El joven estaba al lado del cartel. El joven acababa de derribar a una viuda en el polvo. Esa es tu versión. Esa es la versión, Amos. No hay otra. El sheriff Pike tomó un largo y lento sorbo de café frío. Warren, te voy a dar un consejo. No vine por un consejo. Te lo voy a dar de todos modos, porque cabalgamos juntos una vez hace 10 años y lo recuerdo aunque tú no. Lo recuerdo, Amos. Entonces, escúchame. Los papeles de Crowe son legales. El préstamo de los Reed es legal. La reclamación de Crowe sobre ese pozo es legal. Un juez en Helena lo selló y un secretario en este condado lo archivó. Y la ley en este territorio dice lo que dice el papel. Que tú entraras en ese patio con un rifle es el crimen, Warren. No el cartel, no el chico, no el empujón. El rifle. Amos. Sí. Nathan Reed no murió en un accidente de carromato. Las botas del sheriff bajaron lentamente del escritorio. Warren. El Dr. Hart examinó el cuerpo. El doctor Hart firmó un papel hace 3 años que sabía que era una mentira.
El doctor Hart firmó uno más verdadero anoche. El doctor Hart dio un paso adelante y dejó la declaración doblada sobre el escritorio del sheriff. El sheriff Pike no la tocó. La miró como un hombre mira a una serpiente de cascabel que ha entrado en su cocina. Sam. Amos, si firmas eso, pierdes tu consulta. Ya perdí algo más grande hace 3 años. Amos, me gustaría recuperarlo. Sam, recoge ese papel. No. Amos, recógelo. No. El sheriff miró a Caleb. Warren, toma ese papel, sácalo de esta oficina y quémalo, y vuelve a tu cerca y constrúyela, y todos nos despertaremos mañana. Y nada de esto habrá pasado. Amos, ¿sí? ¿Cuánto? No. ¿Cuánto, Amos? Te conozco desde hace 20 años. Quiero oír el número. La mandíbula del sheriff se tensó. No dijo un número. No tuvo que hacerlo. Salieron de la oficina del sheriff al calor blanco de la calle, y Caleb Warren se detuvo en la acera, se quitó el sombrero y miró a lo largo del pueblo. Había 11 hombres al alcance de su voz. Conocía a 9 de ellos por su nombre. Levantó la voz. Caballeros. Las cabezas se giraron. Soy Caleb Warren. Algunos de ustedes me conocen, algunos de ustedes me conocieron. He estado 3 años en silencio en un rancho al este de aquí, y ya no estoy en silencio. Una mujer al otro lado de la calle se detuvo con su cesta. El herrero salió de su taller limpiándose las manos. Ayer al mediodía, 3 hombres empleados por Silas Crow entraron en la propiedad de los Reed. Clavaron un cartel en el pozo de una viuda. La derribaron al polvo frente a sus hijos. Su hijo, que tiene 8 años, yacía a la sombra con fiebre por beber la única agua que le quedaba a esa familia, que no era el agua de su pozo, sino el agua mala del arroyo, porque los hombres de Silas Crow la habían estado apartando de su propio pozo durante una semana. Les digo esto porque yo estuve allí y el doctor Samuel Hart se lo dice porque trató al niño y el niño está vivo esta mañana y está bajo mi techo. La calle se había quedado en silencio. Nathan Reed fue asesinado. Un hombre dejó caer una caja. El doctor Hart ha firmado una declaración a tal efecto. El sheriff Pike la ha visto. El sheriff Pike se ha negado a actuar. Les digo esto para que ningún hombre en este pueblo pueda decir dentro de un mes o un año que no lo sabía. Lo saben. Se les ha dicho. Lo que hagan con lo que se les ha dicho es entre ustedes y el Señor. Nadie habló. Luego, desde el final de la acera, una voz. Warren. Caleb se giró. Silas Crow estaba de pie frente al hotel con un hombre de traje gris a su lado y el sheriff Pike bajando los escalones detrás. Silas Crow sonreía. Era una sonrisa pequeña, paciente, educada, el tipo de sonrisa que un hombre usa cuando acaba de ver a otro hombre cavar un hoyo muy profundo. Señor Warren. Señor Crow. No creo que nos hayamos conocido. No lo hemos hecho. He oído hablar mucho de usted esta mañana. Supongo que sí. ¿Le gustaría entrar y discutir esto con un café? Encuentro que el café es un gran mejorador de conversaciones. No, señor Crow. No. No, señor. He dicho lo que vine a decir, y lo diré de nuevo donde quiera, pero no beberé su café. No partiré su pan, y no entraré con usted porque un hombre que haría pasar al marido de una viuda por un accidente de carromato, haría pasar a un viejo Marshall por uno también. Y no tengo la intención de que me pongan en escena. La sonrisa de Silas Crow no se movió, pero algo detrás de ella sí. Señor Warren. Sí, señor. Usted es un invitado en este valle. He vivido aquí 6 años, señor Crow. Usted es un invitado en este valle, y no recuerdo haberle extendido la invitación. Señor Crow. Sí, yo tampoco. El hombre de traje gris tosió una vez, educadamente, y tocó la manga de Silas Crow. Silas Crow dio un paso atrás. Se quitó el sombrero. Buen día, señor Warren. Buen día, señor Crow. Y Caleb Warren se puso el sombrero y caminó por la acera bajo la mirada de cada hombre y mujer que lo había oído hablar, y ninguno de ellos le sostuvo la mirada, y ninguno de ellos apartó la vista tampoco, y entendió que así es como un pueblo comienza a girar, lento como una piedra de molino, en una dirección en la que se había negado a girar durante 3 largos veranos. De vuelta en el rancho, cerca del anochecer, Martha Reed estaba en el porche con una taza de agua limpia en la mano,
y escuchó a Caleb contarle lo que se había dicho, y cuando terminó, no habló durante un largo momento. Luego dijo, «Señor Warren, señora, mi marido solía decir que un cobarde es un hombre que ve un fuego y se aleja porque no es dueño de la casa. Sí, señora. He estado pensando en algo todo el día. Señora, si dejo este valle, no solo tomarán mi pozo, tomarán cada pozo después del mío. Y cada viuda después de mí y cada niño después de Ben beberá agua mala y enterrará a un padre y lo llamará un accidente de carromato, y habré comprado mi vida con la de ellos. Señora, no voy a ir a ninguna parte, señor Warren. Señora Reed, no me voy. Señora, esto es más grande que un pozo. Entonces es más grande que una viuda también, y aún así no me voy. Caleb la miró durante un largo rato. Sí, señora. Señor Warren. Señora. ¿Qué viene ahora? No respondió de inmediato. Miró más allá del corral, más allá de la hierba seca, más allá de las primeras largas sombras del atardecer hacia el este, donde Silas Crowe se sentaba a cenar en una gran casa blanca con una amplia veranda. Luego dijo en voz muy baja, como un hombre que hace una promesa a una mujer que no estaba allí. Ahora, señora, averiguaremos qué sabía su marido que lo hizo matar. La mesa de la cena esa noche fue silenciosa, y el silencio no era el de una casa en paz, sino el de una casa que escuchaba el galope de los cascos. El Dr. Hart no se fue. Se sentó a la mesa de Caleb con su maletín en el suelo entre sus botas, comió un plato de frijoles, observó a Ben Reed beber agua de una taza de hojalata y dijo, alrededor de la tercera cucharada, «Martha, Doctor, cuando Nathan vino a verme esa última semana, sí, me dijo algo que nunca le conté a nadie». Martha Reed dejó su cuchara. «¿Qué dijo?» Dijo, «Sam, si algo me pasa, dile a Martha las piedras. Recuerda las piedras». «¿Las piedras?» Doctor Hart, ¿qué demonios se supone que es eso? Y entonces se detuvo, se llevó la mano a la boca. «Oh, señora, el ahumadero». Caleb dejó su café lentamente. «Señora Reed». «El ahumadero, señor Warren. Hay una piedra en el suelo del ahumadero que se aflojó el invierno antes de que Nathan muriera. Dijo que la arreglaría en primavera. Nunca lo hizo. Lo dijo 3 veces. Nunca lo hizo. Y Nathan Reed, señor, y Hanen y Firesti, señor Warren, Nathan Reed arreglaba todo lo que decía que arreglaría». El Dr. Hart cerró los ojos. «Eso es entonces. Eso es lo que...» Sam. Caleb, Nathan me dijo que había estado anotando cosas, nombres, fechas, pagos que había visto a Crowe hacerle al sheriff. Me dijo que tenía un libro de contabilidad y que lo iba a llevar al Marshal Territorial en Helena, tan pronto como tuviera una pieza más. No me dijo dónde lo guardaba. Le pregunté. No quiso decirlo. Dijo, «Sam, cuanto menos sepas, más vivirás». Así que lo escondió. Lo escondió bajo una piedra. Bajo una piedra que se aflojó el invierno antes de morir. Martha Reed se levantó de la mesa tan rápido que el banco raspó el suelo. «Entonces vamos esta noche, señora. Esta noche, señor Warren. Señora Reed, Crowe tendrá hombres en esa propiedad para ahora. Entonces han tenido un día entero para registrar un ahumadero y no pensar en levantar una piedra. Señor Warren, vamos esta noche. Vamos ahora. Ese libro es lo único que se interpone entre el nombre de mi marido y la palabra accidente. Y no dejaré que esa palabra se siente en su lápida un verano más». Clara Reed, que había estado de pie junto a la cama de su hermano, fingiendo no escuchar, se giró. «Mamá». «Clara, voy contigo». «No irás». «Mamá, vas a nuestra casa». «Clara, escúchame». «Mamá, ¿no sabes dónde guardaba papá sus cosas de pensar?» Martha se quedó quieta. «¿Qué?» Papá tenía cosas de pensar. Mamá, cuando estaba preocupado por algo, tenía una lata. La guardaba en el ahumadero, en el estante alto, detrás de los jamones viejos. Dijo que era donde guardaba las cosas que no quería que el viento se llevara. Clara, cuando... Me lo dijo la semana antes de morir. Mamá dijo, «Clara Bird, si llega un día en que tu mamá necesite saber algo,
Cuéntale sobre el estante alto. Su voz tembló por primera vez. Lo olvidé. Mamá, lo olvidé. Lo he olvidado durante 1 año y medio. Martha Reed cruzó la habitación en 3 zancadas y tomó la cara de su hija entre sus manos. Clara Reed. Mamá. No olvidaste nada. Tenías 12 años y tu papá acababa de morir y el viento se llevaba todo. No lo olvidaste. Esperaste. Esperaste una noche en que alguien pudiera hacer algo al respecto. Y esa noche es esta noche. Clara comenzó a llorar. Martha no la dejó llorar mucho. Clara, para. Puedes llorar mañana. Esta noche cabalgamos. Sí, mamá. Caleb Warren observó esto, y algo en su pecho que había estado congelado durante 3 años se agrietó una vez más. Señora Reed. Sí. El doctor Hart se queda con el niño. Sí. Clara cabalga contigo. Sí. Yo voy en la delantera. Sí. Entramos en la oscuridad, salimos rápido. Si vemos a un jinete, no luchamos, corremos. ¿Me oyes, señorita Clara? Sí, señor, Caleb. Buena chica. Cabalgaron sin linterna. La luna era una cosa delgada y plateada, apenas una uña, y los caballos conocían el camino lo suficientemente bien como para encontrarlo por el olfato. Caleb cabalgaba 50 yardas por delante con su rifle sobre el pomo de la silla, y Martha y Clara cabalgaban detrás de él en un solo caballo, con los brazos de la niña rodeando la cintura de su madre. Nadie habló durante media milla. Luego Clara dijo en voz baja en la espalda de su madre, «Mamá». «Sí, Clara. ¿Y si todavía están allí? Entonces el señor Warren se encargará. ¿Y si son demasiados para él?» Martha guardó silencio un momento. «Clara. Sí. Tu papá solía decir que un hombre que hace lo correcto nunca está en inferioridad numérica. Solo está rodeado. ¿Es eso cierto, mamá?» «No lo sé, cariño. Pero es lo que tu papá solía decir. Y supongo que esta noche lo averiguaremos». Caleb se detuvo en la línea de árboles a 100 yardas de la propiedad. Se quedó en su caballo durante 1 minuto entero sin moverse. Luego levantó una mano. Martha se detuvo. «Señor Warren». «Shh». Escuchó. El viento estaba seco. Las cigarras se habían callado en la parte más profunda de la noche. No había cascos. No había voz. No había tintineo de bridas. Solo estaba el tic-tac de una tierra enfriándose. Pero había un olor. «Señora Reed, ¿qué han pasado?» «¿Cómo lo sabe?» «Tabaco. No es la marca de Nathan. Barat. Quemado. De hace 4 horas, quizás. Señor, vinieron, miraron, se fueron. O encontraron algo o no. De cualquier manera, no están aquí ahora. Y eso es lo mejor que vamos a conseguir. Vamos». Entraron. La puerta de la cabaña estaba abierta. Las bisagras habían sido arrancadas a medias del marco. El interior de la cabaña había sido revuelto de la manera bruta y descuidada en que los hombres contratados revuelven una casa. Cajones sacados, un saco de harina rasgado sobre la mesa, la Biblia de Martha arrojada a un rincón con sus páginas dobladas sobre sí mismas. Martha recogió la Biblia. No dijo nada. Aplanó las páginas con la mano y la puso en el estante. «Señora, el ahumadero, señor Warren». «Señora, el ahumadero». El ahumadero era lo único que no se habían molestado en destrozar. Un hombre contratado piensa como un hombre contratado. Un hombre contratado busca en la casa. Un hombre contratado no busca en el lugar donde cuelgan los cerdos. Clara Reed entró primero por la puerta. Se subió al viejo barril en la esquina como una niña se sube a algo en lo que se ha subido 100 veces, y extendió la mano detrás del estante superior, y palpó a lo largo de la pared, y su mano volvió con una lata plana del tamaño de un libro de oraciones. «Mamá, Clara, lo tengo. Bájalo, cariño». Clara lo bajó. Caleb lo puso en el tajo y lo abrió con la punta de su cuchillo. Dentro había un libro de contabilidad de cuero, lo suficientemente pequeño como para caber en el bolsillo del abrigo de un hombre, un solo mapa doblado y 3 cartas atadas con un trozo de cuerda negra. Abrió el libro. Lo sostuvo a la astilla de luz de luna que entraba por la puerta del ahumadero. Luego dijo en voz muy baja, como un hombre al que le acaban de entregar algo que es a la vez un regalo y una tumba.
Señor, ten piedad. ¿Qué? Señora Reed. ¿Qué es, señor Warren? Su marido no solo guardaba nombres, su marido guardaba firmas, guardaba fechas, guardaba la cantidad exacta que Silas Crowe le pagaba al Sheriff Pike el día 15 de cada mes durante 2 años y medio. Guardaba el nombre del falsificador en Helena que sellaba las escrituras de Crowe. Guardaba un mapa, señora Reed. Su marido guardaba un mapa de cada pozo en este valle con una pequeña marca junto a los que Crowe pretendía tomar a continuación. ¿Cuántas marcas? Cuento 9, y la propiedad de los Harlem marcada, y la mía marcada, y después de la mía, 8 más. Martha Reed apoyó la mano en el tajo y se apoyó en él. Señor Warren. Señora, llevamos esto a Helena. Sí, señora, esta noche. Señora, son 3 días a Helena a caballo rápido. Entonces empezamos esta noche, señor Warren. Nosotros. La tabla suelta del suelo del ahumadero se movió. Clara se puso rígida. La mano de Caleb se cerró sobre su rifle. Señor Warren, lo oí. Señor Warren, eso fue dentro. Sé que fue dentro. Cruzó el ahumadero en 2 zancadas, se arrodilló y levantó la tabla suelta con la punta de su cuchillo. Debajo, envuelto en tela encerada, había un segundo libro, más grueso que el primero, más viejo. El cuero gastado y suave por la mano de un hombre. Lo levantó, y mientras lo levantaba, el primer galope de cascos sonó en el camino. Señora Reed, lo oigo. Clara, sal ahora. Señor Warren, ¿cuántos? 3, 4, no importa. Muévanse. Estaban a medio camino de los caballos cuando la voz de Elias Crowe cruzó el patio. Warren. Caleb no se detuvo. Warren, sé que estás aquí, viejo. He visto las huellas de tu caballo en el camino. Señora Reed, al caballo. Señor Warren, al caballo. Le metió los libros en las manos. La subió a la silla de montar. Subió a Clara detrás de ella. Cabalga. Señor Warren, cabalga. Señora, al este, a mi rancho. No te detengas. No mires atrás. Te alcanzaré. Señor Warren, cabalga. Ella cabalgó. Elias Crowe había traído a 5 hombres. Había traído una antorcha. La había traído porque tenía 22 años y su padre le había dicho que se quedara en casa. Y un chico al que su padre le ha dicho que se quede en casa es un chico que prenderá fuego a un valle para demostrar que no necesita el permiso de su padre. La primera antorcha fue a la hierba seca al borde del patio. La segunda atravesó la ventana rota de la cabaña. La tercera, Elias la arrojó él mismo directamente a la puerta del ahumadero. Warren, sal, viejo, sal y mira cómo arde. Caleb ya estaba montado. Espoleó al caballo y salió de la parte trasera del granero a galope tendido, y cruzó el patio antes de que los hombres de Elias pudieran girar sus caballos. Y lo último que vio al cruzar el lecho del arroyo fue el techo de la cabaña ardiendo como una cerilla encendida. Alcanzó a Martha y Clara en la bifurcación del camino. El fuego detrás de ellos iluminaba el cielo de naranja. Clara lloraba. Martha no. Señor Warren, no mire atrás, señora. No mire atrás. Ya no tiene una casa que mirar. Mire hacia adelante. Mire a su hijo, cabalgué. Cabalgaron, y el fuego saltó el patio. Prendió la hierba. Prendió la cerca. Prendió la segunda cerca. Corrió. El fuego de verano en tierra seca no camina. Corre. Corre más rápido que un caballo si el viento está a su favor. Y el viento esa noche estaba a su favor. Caleb miró por encima del hombro una vez y vio la línea naranja moviéndose lateralmente a través del valle como algo vivo. Y dijo, no a nadie en particular: Señor, no dejes que salte el arroyo. El arroyo estaba a media milla detrás de ellos. El arroyo era todo lo que se interponía entre la propiedad de los Reed y el rancho de Caleb. Y el arroyo estaba seco. Más rápido, señora. Voy más rápido. Estaban a 1/4 de milla del rancho de Caleb cuando Clara gritó, «¡Mamá!». ¿Qué, cariño? «Ben, ¿qué pasa con mamá? El fuego. Doctor, Ben está en la casa y el fuego». «Clara, el fuego está detrás de nosotros». «Cariño, Ben está». «Mamá, mira». Martha miró. El viento había cambiado.
El viento, que había estado empujando el fuego hacia el oeste, había girado en seco como giran los vientos de la pradera, y ahora empujaba el fuego hacia el norte. El norte era el rancho de Caleb. ¡Oh, Dios! Señora, cabalgue, 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 vamos. Llegaron a la última loma a galope tendido, y Caleb vio al doctor Hart ya en el porche con Ben en sus brazos, envuelto en una manta. Los caballos ya estaban enganchados al carromato porque el doctor Sam Hart había olido humo a una milla de distancia, y el doctor Sam Hart no había sobrevivido 40 años de medicina fronteriza siendo lento. Sam. Lo sé, súbelo al carromato. ¿Dónde? Al pueblo, Caleb. Son los únicos edificios de piedra en 20 millas. Martha Reed se bajó del caballo antes de que se detuviera. Corrió hacia su hijo. Lo tomó de los brazos del doctor y lo apretó contra su pecho. Y dijo una y otra vez, «Mamá está aquí, cariño. Mamá está aquí. Mamá está aquí». Ben abrió los ojos. «Mamá. Sí, cariño. Huelo a humo. Lo sé, cariño. ¿Nuestra casa está en llamas?» Martha no respondió. No pudo. Caleb se subió al asiento del carromato y tomó las riendas. «Sam, sube. Estoy dentro. Clara, en la parte de atrás, sostén la cabeza de tu hermano». «Sí, señor». «Señora Reed, a mi lado. Tome esto». Le metió el primer libro en las manos. El segundo libro, el grueso, el viejo, el que había sacado de debajo de la tabla suelta del suelo, lo sentó en el banco entre sus rodillas. ¡Arre! El carromato dio un salto. El fuego los alcanzó en la marca de la media milla. No el fuego en sí, sino el aliento del fuego. El calor soplado por delante de la llama en un viento que se había decidido. Los caballos relincharon. Un trozo de hierba ardiendo se elevó en una corriente ascendente y viajó 200 yardas, aterrizando en la caja del carromato, y Clara lo apagó con sus propias manos antes de que Martha pudiera siquiera girarse. «Clara, lo tengo, mamá, lo tengo. Tus manos, lo tengo». Y entonces la rueda golpeó el bache. El carromato se balanceó. El carromato se inclinó. El carromato no volcó. Pero Ben Reed, envuelto en su manta, se deslizó limpiamente por la parte de atrás. Martha lo vio caer. «¡Ben!». Caleb la oyó. Caleb oyó la palabra. Caleb miró por encima del hombro y vio al niño tirado en la hierba a 20 yardas detrás del carromato. Y vio la línea de fuego a 30 yardas más allá, acercándose. No pensó. Tiró de las riendas con tanta fuerza que los caballos se encabritaron. Saltó del banco. El segundo libro, el grueso, el viejo, el que tenía cada firma y cada fecha y cada soborno y cada escritura falsificada de los 12 años de robo de Silas Crowe, el que podía poner a Silas Crowe en un tribunal federal y colgarlo, se deslizó del banco cuando Caleb saltó. Cayó en la caja del carromato. Caleb no lo vio caer. Caleb ya estaba corriendo. Alcanzó a Ben en 6 zancadas. Recogió al niño. El niño era tan ligero, el fuego estaba tan cerca. Corrió de vuelta hacia el carromato con el niño en sus brazos y el calor en su espalda. Y pensó, 20 yardas, 20 yardas, 20 yardas. Y no miró la caja del carromato, y no miró el libro porque no podía llevar ambos, y ya había elegido. Arrojó a Ben a los brazos de Martha, se lanzó al banco. No vio desaparecer el segundo libro. El viento se lo llevó. El viento que había estado empujando el fuego hacia el norte, levantó la tabla suelta del banco que Caleb había sacudido al saltar, y el grueso libro de cuero que había estado equilibrado en el borde se inclinó hacia atrás y cayó en la hierba, y el fuego, un instante después, se lo llevó. Caleb no lo vio desaparecer. Azotó las riendas. ¡Arre! El carromato se lanzó hacia adelante y no se detuvo hasta que cruzaron el lecho del arroyo una milla más tarde, y el fuego, negado de su combustible en la orilla, retrocedió sobre sí mismo y comenzó a arder en círculos. Llegaron al borde del pueblo a las 4 de la mañana. El Dr. Hart abrió su consultorio. Acostó a Ben en la cama de examen. El niño respiraba. El niño estaba vivo. Caleb se sentó en el escalón delantero del consultorio del doctor y no se movió durante 10 minutos. Luego miró sus manos.
Estaban vacías. Sam, Caleb, el libro. El primero está en el carromato. La señora Reed lo tiene. No el primero, el segundo. ¿Segundo? El grueso, el de debajo del suelo. El doctor Hart lo miró fijamente. Caleb lo tenía en el banco. Sam, Caleb, se cayó cuando salté. Oh, Caleb. No lo vi caer, Sam. No lo vi caer porque estaba mirando al niño. Yo. No pudo terminar. Martha Reed salió al escalón con el primer libro apretado en ambas manos. Vio su cara y lo supo. Señor Warren. Señora Reed. ¿Qué? El segundo libro. El segundo. El grueso, señora. El viejo. Lo tenía en el banco cuando salté por Ben. No lo... Señora, elegí al niño. Martha Reed cerró los ojos. Los cerró durante un largo rato. Cuando los abrió no estaba enfadada. Era algo peor que enfadada. Estaba cansada. Señor Warren. Señora, usted eligió a mi hijo. Sí, señora. ¿Eligió a mi hijo por encima del nombre de mi marido? Sí, señora. Entonces mi marido le habría dicho que eligió bien, señora. Pero se ha ido, señor Warren. Sí, señora. Los nombres, las fechas, las firmas, el mapa. Sí, señora. El primer libro tiene algunos, no todos, no las firmas que importan. Así que Crow, señora, sin las firmas, Crow dice que el libro es una falsificación de una viuda afligida. Así que no tenemos nada. Tenemos menos de lo que teníamos hace una hora. Señora, no le mentiré. Martha Reed se sentó en el escalón junto a él. No lloró. Había agotado sus lágrimas 2 veces en 2 días. Dijo en voz muy baja, Señor Warren. Señora, yo también lo elegiría a él de nuevo. Lo elegiría 1000 veces. Quemaría cada libro en este territorio para oírle decir mamá una vez más. Sí, señora. Pero, señor, estoy cansada. Sí, señora. Se sentaron en el escalón. Clara Reed estaba de pie en la puerta del consultorio del doctor y había estado allí durante 3 minutos y había estado escuchando, y sus manos estaban cruzadas frente a su delantal como las manos de su madre. Esperó hasta que su madre terminó de hablar. Esperó hasta que el señor Warren terminó de responder. Esperó hasta que el silencio en el escalón fue el tipo de silencio que pertenece al final de algo. Luego dijo, mamá. Clara, vuelve adentro, cariño. Mamá. Clara, dije. Mamá, mira. Salió al escalón, levantó el dobladillo de su delantal, lo dejó caer, abierto, doblado dentro, atado con un trozo de la misma cuerda negra que había atado las cartas en la lata. Había 17 páginas de papel viejo con respaldo de cuero. 17 páginas arrancadas limpiamente de un grueso libro. 17 páginas de firmas, fechas, pagos, nombres. 17 páginas de Silas Crow colgándose a sí mismo. Martha Reed dejó de respirar. Caleb Warren dejó de respirar. El Dr. Hart, de pie en la puerta detrás de Clara, puso una mano en el marco para no caer. Clara, cuando fuiste a sacar a Ben de la casa, señor Warren, en el ahumadero, cuando estaba de espaldas, las arranqué. Pensé que si se llevaban el libro, mamá, deberíamos tener algo. Así que las arranqué y las puse en mi delantal y las até con la cuerda. Lo siento, mamá. No pregunté. Simplemente, no pregunté. Martha Reed cruzó el escalón de una zancada y tomó a su hija en brazos y la abrazó como una mujer abraza lo único que le queda en el mundo, lo cual no era una descripción verdadera, pero era como se sentía. Caleb Warren miró a la niña por encima del hombro de Martha. No habló durante un largo momento. Luego dijo en voz muy baja, Señorita Clara Reed. Sí, señor. Su papá estaría orgulloso de usted esta noche. Sí, señor. Su papá estaría orgulloso de usted todas las noches, señorita Clara, pero esta noche más que ninguna. Clara Reed, que no había llorado delante de un extraño en 1 año y medio, hundió la cara en el hombro de su madre y lloró como la niña que no se le había permitido ser desde el día en que su padre llegó a casa en un carromato que no era el suyo. Caleb Warren se levantó del escalón, tomó las 17 páginas de las manos de Clara, con cuidado,
como un hombre que maneja algo hecho de humo. Las dobló en su abrigo. Puso su mano una vez en la cabeza de la niña y luego miró hacia el este, hacia el camino que llevaba a Elena, hacia el Tribunal Federal, hacia un marshal de los Estados Unidos de pelo gris llamado Daniel Pierce, que había cabalgado a su lado durante 9 años y que le había escrito 2 veces desde el asunto de Emma Harlan, y le había preguntado en ambas ocasiones si estaba listo para volver. Caleb Warren, de pie en el escalón del consultorio de un médico de pueblo, en un polvoriento pueblo de Montana, a las 4 de la mañana, con la hija de una viuda llorando contra su madre y un niño respirando tranquilo dentro y 17 páginas de verdad robada dobladas contra su corazón, dijo la palabra que se había negado a decir durante 3 años. Sí. Se lo dijo a nadie. Se lo dijo a un fantasma en un andén que no había subido a su tren. Se lo dijo a una mujer y 2 niños y a un pueblo que finalmente, lentamente, escuchaba. Sí. El telegrama que Caleb Warren envió esa mañana tenía 7 palabras. Decía, Pierce el Valle, estoy listo. Warren. Se lo entregó al empleado del telégrafo a las 7 de la mañana. Pagó en plata. Esperó en el banco fuera de la ventana del empleado hasta que llegó la respuesta, lo que ocurrió a las 8:41 porque Daniel Pierce había estado esperando ese telegrama durante 3 años. La respuesta tenía 6 palabras. En camino. Resiste. Caleb Warren dobló la respuesta y la guardó en el bolsillo de su abrigo junto a las 17 páginas. Y cruzó la calle de vuelta al consultorio del Dr. Hart y encontró a Martha Reed sentada junto a la cama de su hijo, con ambas manos alrededor de una taza de hojalata de la que no estaba bebiendo. Señora, señor Warren, viene en camino. ¿Quién? Un hombre llamado Daniel Pierce, Marshal de los Estados Unidos, recorrió el circuito conmigo 9 años. 3 días duros, quizás 4. 3 días. Sí, señora. Señor Warren, Silas Crowe no va a esperar 3 días. No, señora, no lo hará. Entonces, ¿qué hacemos? Caleb miró al niño en la cama. El niño dormía. El niño respiraba. El niño estaba vivo porque un hombre lo había elegido por encima de un libro. Y Caleb Warren no iba a disculparse por esa elección. Ni hoy, ni mañana, ni ante ningún marshal o juez o Dios. Nos quedamos donde las piedras son gruesas. Señora, nos quedamos en este consultorio hasta que llegue Pierce. El Dr. Hart ya ha accedido. Y si Silas Crowe quiere a ese niño o a esa niña o a esa viuda, tendrá que entrar por la puerta principal del consultorio médico de un testigo federal a plena luz del día. Y no es lo suficientemente tonto como para hacer eso porque sabe que un médico muerto es un crimen federal y un médico vivo es un problema del que todavía puede salir hablando. ¿Y usted, señor Warren? Señora, ¿dónde se queda usted? Me quedo en ese escalón, señora, día y noche hasta que llegue Pierce. Ella lo miró durante un largo rato. No duerme. Dormiré cuando el niño beba de su propio pozo de nuevo, señora. No antes. Silas Crowe no envió hombres ese día. Hizo algo peor. Cabalgó hasta el pueblo él mismo a las 4 de la tarde, con un traje limpio, bien afeitado, en un carruaje abierto con el sombrero en el regazo como un hombre que va a la iglesia. Lo acompañaban el Ashcraft de traje gris y un segundo hombre con gafas que llevaba una cartera de cuero bajo el brazo, y el alcalde, que sudaba. Se detuvieron frente a la oficina del sheriff. No vinieron al consultorio de Hart. No lo necesitaron. Silas Crowe se levantó en el carruaje. No alzó la voz. No tuvo que hacerlo. La acera ya estaba llena de gente que había estado observando desde que su polvo coronó la loma. Buena gente de Larkin. La calle se quedó en silencio. Me han dicho que hay rumores. Nadie habló. Me han dicho que una viuda ha sido agraviada. Me han dicho que un niño está enfermo. Me han dicho que un ex-marshal, un hombre con un distinguido servicio pasado a este territorio, se ha encargado de acusarme públicamente de crímenes que no cometí. Hizo una pausa. Sonrió. Parecía triste. He pedido al juez Holloway que venga de Elena. Le he pedido que convoque una audiencia aquí en Larkin dentro de 3 días en el Salón Metodista para que cada hombre y mujer de este valle pueda oír la verdad de boca de quienes la conocen.
No me escondo, amigos. No huyo. No envío hombres a hablar por mí. Si hay una acusación en mi contra, que se diga en voz alta y que se responda en voz alta ante Dios y ante este pueblo. El doctor Hart, observando desde la ventana de su consultorio, dijo en voz baja, Señor, ayúdanos. Caleb Warren, de pie a su lado, dijo, No, 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 acaba de cometer un error, Sam. ¿Qué error? Convocó una audiencia en 3 días. La convocó antes de que llegue Pierce. Quería llenar la sala con sus propios testigos y arrollar a Martha y Clara antes de que un hombre federal pudiera poner un pie en el valle, pero calculó mal por 12 horas. Pierce llegará la noche anterior si lo conozco. Y el juez Holloway de Helena no es amigo de Silas Crowe. Tuve unas palabras con ese juez en el 69. Es un hombre duro y honesto. Y si Silas lo trajo aquí pensando que podía comprarlo, se ha comprado una soga. ¿Estás seguro de eso, Caleb? Sam, no estoy seguro de nada en esta vida, excepto de que el agua moja y los hombres mienten. Pero aceptaré esa audiencia. La aceptaré hoy. Que la convoque. Que se pare frente a todo el pueblo como acaba de decir que haría. Le llevaremos lo que pidió. Elias Crowe vino esa noche. Vino solo. Vino con una pistola en el cinturón y una botella en la mano, y un agravio contra el mundo que no tenía nada que ver con el cuidadoso plan de su padre y todo que ver con el hecho de que tenía 22 años y había sido humillado públicamente 2 veces en una semana por un viejo con un rifle. Cabalgó hasta el frente del consultorio del doctor Hart a las 9 de la noche. No desmontó y gritó. «Warren». Caleb se levantó del escalón. No desenfundó. «Hijo, sal aquí, viejo». «Estoy aquí, hijo, baja la voz. Hay gente enferma en este edificio». «No me importan los enfermos». Elias Crowe. «Gente». «Elias, ¿qué? ¿Tu padre sabe que estás aquí?» El rostro del muchacho se quedó quieto. «Mi padre no». «Tu padre te dijo que te quedaras en casa, ¿verdad? Te lo dijo en el desayuno. Te lo dijo ayer. Te lo dijo la noche del incendio. Y aquí estás, hijo, borracho en tu caballo frente al consultorio de un médico con una pistola en el cinturón y ni un solo hombre a tu lado. ¿Crees que tu padre estaría orgulloso de eso?» «Cierra la boca». «Elías, vete a casa». «Dije que cierres la... Hijo, te lo digo por última vez, como una cortesía a tu padre, que es un hombre peor de lo que tú serás jamás y que, sin embargo, te crío. Da la vuelta a ese caballo, vete a casa, duerme la mona. Preséntate en la audiencia el jueves vestido de limpio. Estás a un día de ser un testigo de la acusación, lo sepas o no, y lo estás empeorando con cada minuto que te quedas ahí. Elias Crowe, a quien en su vida un hombre que su padre no pudiera despedir le había hablado así, sacó la pistola a medias del cinturón, y entonces oyó el martillo de una segunda pistola detrás de él. Se giró lentamente. El sheriff Amos Pike estaba en medio de la calle. El sheriff no miró a Elias. Miró a Caleb Warren. «Warren. Amos. ¿Este chico está acosando a un testigo en mi pueblo?» Caleb Warren, que conocía a Amos Pike desde hacía 20 años, que había cenado en la mesa del hombre y sostenido a su primer hijo en el bautizo, y que lo había dado por perdido hace 2 días, como comprado y perdido. Caleb Warren miró al sheriff durante un largo segundo y comprendió que algo había cambiado en las últimas 48 horas de lo que aún no le habían informado. «Amos, te hice una pregunta, Warren. Lo está considerando». «Sheriff». «Elias». «Sheriff Pike». «Mi padre». «Tu padre no está aquí, hijo. Yo sí. Vuelve a guardar esa pistola en tu cinturón. Da la vuelta a ese caballo. Vete a casa. Oh, por Dios, te sentaré en mi celda esta noche y dejaré que tu padre venga a buscarte mañana. Y todo el pueblo lo verá hacerlo». Elias Crowe se quedó muy quieto durante un largo momento. Luego deslizó la pistola de nuevo en su cinturón, giró su caballo y se fue. No miró atrás. El sheriff Pike enfundó su propia pistola. Caminó muy despacio hasta el escalón inferior del consultorio del doctor Hart. «Warren. Amos. ¿Puedo sentarme?» «Sí, Amos».
El sheriff se sentó. No habló durante un minuto entero. Luego dijo sin mirar a Caleb: Tengo 3 hijos, Warren. Lo sé. El mayor tiene 11 años. El más pequeño tiene 2. Mi esposa no ha respirado tranquila desde que Silas Crow pagó mi hipoteca hace 4 años. Amos, déjame decirlo. Dilo. Tomé el dinero. Lo tomé cada mes. Firmé el papel del accidente de carromato de Nathan Reed y sabía lo que era cuando lo firmé. Aparté la cara del incendio de los Harlan. He sido un cobarde durante 4 años, Warren. Y me he dicho a mí mismo cada uno de esos 4 años que solo estaba alimentando a mis bebés. Y esta tarde, Silas Crow entró en mi pueblo, se paró en un carruaje y dijo mi nombre desde un púlpito que no construí. Y entendí algo que debería haber entendido hace 3 años. ¿Qué entendiste, Amos? Que no me posee por la hipoteca. Me posee porque se lo permití. Y he estado alquilando mi alma a ese hombre por meses, y me gustaría recuperarla, Warren, si me lo permites. Caleb Warren guardó silencio. El Dr. Hart, desde la puerta detrás de ellos, no dijo nada. Luego Caleb dijo: Amos. Sí. ¿Vienes a la audiencia el jueves? Sí. ¿Traes cada papel que firmaste? Sí. ¿Te sientas en ese estrado de testigos y dices en voz alta lo que acabas de decirme? Sí. Perderás tu trabajo. Lo sé. Puede que pierdas más que tu trabajo. Lo sé. ¿Y tus hijos? Mis hijos sabrán que su padre dijo la verdad una vez en su vida. Esa es la única herencia que queda en esa casa que vale la pena transmitir. Me arriesgaré con el resto. Caleb Warren puso su mano en el hombro del sheriff. No apretó. Solo la puso allí. Amos. Warren, bienvenido de nuevo. El Marshal de los Estados Unidos, Daniel Pierce, llegó al pueblo al amanecer del jueves, 4 horas antes de la audiencia. Tenía 61 años y cabalgaba como si tuviera 40. Tenía un bigote gris, un abrigo gris y un caballo gris. Y lo único en él que no era gris era la estrella de plata prendida en el bolsillo del pecho de su camisa, que no había sido desprendida en 31 años. Desmontó frente al consultorio del Dr. Hart. Miró a Caleb Warren sentado en el escalón. No sonrió. Dijo: Te ves más viejo. Soy más viejo. Te escribí 2 veces. Sé que lo hiciste. No respondiste. No, señor. ¿Por qué ahora? Caleb le entregó las 17 páginas. Daniel Pierce las tomó. Se sentó en el escalón. Leyó. Leyó durante 20 minutos sin hablar. Cuando terminó, dobló las páginas, las guardó en su abrigo, se levantó, miró al cielo y dijo: Caleb, Danny, esto es suficiente para colgarlo. Lo sé. ¿Seguro que quieres llevarlo hasta el final, Danny? He sido un fantasma en una cerca durante 3 años. He terminado de ser un fantasma. Trae tu estrella a esa sala, y yo estaré detrás de ti, y una viuda estará a tu lado, y una niña de 13 años estará frente a ti, y terminaremos con esto hoy. Daniel Pierce lo miró durante un largo rato. Luego dijo en voz muy baja: Emma estaría orgullosa. Caleb Warren no confió en su voz. Asintió. El salón metodista estaba lleno a las 10. Estaba lleno de gente de pie a las 10:30. A las 11, cuando el juez Holloway tomó asiento en la larga mesa al frente de la sala, había hombres afuera pegados a las ventanas y mujeres en los escalones delanteros y niños en la cerca al otro lado de la calle. Y cada uno de ellos había venido a ver algo que el pueblo de Larkin se había negado a ver durante 4 años. Silas Crow se sentó en la primera fila con su abogado a un lado y Ashcraft al otro, y su hijo Elias 2 asientos detrás, y sonreía con una sonrisa pequeña, paciente y educada. Martha Reed se sentó al otro lado del pasillo, con la mano en la rodilla de Clara. Caleb Warren estaba de pie en la pared del fondo con los brazos cruzados y el sombrero en la mano. El Marshal de los Estados Unidos, Daniel Pierce, estaba a su lado con su placa a la vista. El juez Holloway golpeó su mazo. Esta audiencia está abierta. Silas Crow, levántese. Crow se levantó.
Se le acusa, señor, de fraude de tierras, soborno y conspiración en el asesinato de Nathan Reed. ¿Cómo responde? Señoría, respondo que esto es una tragedia. La señora Reed es una viuda afligida. El señor Warren es un hombre con problemas, con un pasado condecorado pero desafortunado. No les guardo rencor. Lamento que hayamos llegado a esto. He cooperado plenamente con esta investigación y me baso en mi historial como hombre de negocios, vecino y cristiano. Su abogado se sentó. Crow se sentó. Fueron los 30 segundos más suaves de la sala. El juez Holloway miró a Crow por encima del borde de sus gafas. No le respondió. Simplemente dijo, llame al primer testigo. El abogado de Crow se levantó. Señoría, la defensa llama a la señora Martha Reed. Un murmullo recorrió la sala. El juez Holloway frunció el ceño. La defensa llama primero al testigo de la acusación. Señoría, hemos descubierto que aclara considerablemente las cosas cuando el testimonio más emocional se aborda al principio. Señora Reed, ¿sería tan amable de subir al estrado? Era una trampa. Estaba destinada a quebrarla primero, a sacudirla en el interrogatorio, a hacerla llorar para el registro, para que cada testigo que siguiera estuviera testificando contra una viuda que el pueblo ya había visto desmoronarse. Martha Reed se levantó, caminó hacia la silla de los testigos, se sentó, cruzó las manos en su regazo. No tembló. El abogado sonrió. Señora Reed, ¿está usted de luto? Lo estoy, señor. Su dolor es profundo. Lo es, señor. Y en su dolor, ha llegado a creer que su marido, Nathan, no murió en el accidente de carromato que el forense del condado registró en el momento de su muerte. No llegué a creerlo en mi dolor, señor. Llegué a saberlo hace una semana, cuando el doctor Samuel Hart me dijo que había sido presionado por el sheriff Pike para firmar un certificado de defunción falso. Y llegué a saberlo más plenamente cuando leí la propia letra de mi marido en un libro que escondió bajo una tabla del suelo antes de su asesinato. La sonrisa en la cara del abogado se deslizó un cuarto de pulgada. Señora Reed, no he terminado, señor. Señora, a mi marido lo golpearon en la cabeza con un objeto pesado. A mi marido lo pusieron en un carromato. Mi marido descubrió que su cliente había falsificado escrituras de 9 pozos en este valle para vender derechos de agua a la Northern Pacific Railway. Mi marido iba a Helena con esa prueba. Mi marido no llegó a Helena. Eso no es dolor, señor. Es aritmética. La sala no respiró. El juez Holloway se inclinó hacia adelante. Señora Reed, señoría, ¿tiene usted ese libro? Tengo 17 páginas de él, señoría. El resto se perdió en un incendio provocado por Elias Crow en mi casa el martes por la noche. La sonrisa de Silas Crow no se movió, pero detrás de él, Elias se había puesto blanco. Marshall Pierce. Señoría, acérquese. Pierce caminó por el pasillo. Dejó las 17 páginas en la mesa del juez. El juez Holloway leyó la primera página, leyó la segunda, leyó la quinta, levantó la vista. Sheriff Pike. Amos Pike se levantó en la segunda fila. Señoría, su nombre está en esta página 27 veces. El abogado se levantó. Señoría, objeto. La autenticidad de estas páginas no ha sido... Siéntese, abogado. Sheriff Pike, ¿es esta su firma? El Sheriff Pike caminó muy despacio hacia el frente de la sala. Miró la página. No miró a Silas Crow. Miró a su propia esposa sentada en la tercera fila con su hijo menor en el regazo. Miró de nuevo al juez. Lo es, señoría. Y las cantidades escritas junto a estas firmas son correctas, señoría, al dólar. Sheriff, Silas Crow le pagaba sobornos mensuales a cambio de la supresión de pruebas relacionadas con la muerte de Nathan Reed y el acoso a los colonos en este valle. Amos Pike cerró los ojos. Los abrió. Sí, señoría, lo hacía. La sala estalló. El juez Holloway golpeó su mazo. Orden, orden, o desalojaré esta sala. Doctor Hart, acérquese. El doctor Hart avanzó. Dejó su propia declaración junto a las 17 páginas. Se sentó en la silla de los testigos. Respondió durante 6 minutos. No mintió ni una sola vez.
El juez Holloway se volvió hacia el Marshal Pierce. Marshal, señoría, arreste a Silas Crowe. Pierce se movió. Silas Crowe se levantó lentamente. No luchó, no protestó. Extendió las muñecas con la digna paciencia de un hombre que ha sido incomodado por un error burocrático y espera estar en casa para la cena. Pero su hijo no. Elias Crowe saltó de su asiento. Cruzó el pasillo en 3 zancadas. No fue hacia la puerta. Fue hacia Clara. Clara, mamá. Elías la tenía por el pelo antes de que Martha pudiera levantarse. Tenía su pistola desenfundada. La tenía presionada bajo la mandíbula de la niña. La sala se congeló. Nadie se mueva. Pierce tenía la mano en su pistola. No la desenfundó. Hijo, dije, nadie se mueva. Le dispararé. Juro por Dios que le dispararé. Caleb Warren dio un paso adelante. Solo uno. Levantó ambas manos, con las palmas abiertas, vacías. Elías, aléjate, viejo. Elías, mírame, no estoy armado, mira. Abrió su abrigo, sin rifle, sin pistola, nada más que el telegrama doblado en el bolsillo de su pecho. Hijo, no me llames. Elias Crowe, escucha, tu padre está esposado. Esa audiencia ha terminado. No hay nada que puedas hacer en esta sala que vaya a cambiar lo que le va a pasar a él. Pero hay una cosa que puedes hacer que cambiará lo que te pase a ti. Cierra la boca. Hijo, sueltas esa niña. No. Suéltala y baja esa pistola y el Marshal Pierce te saca de aquí esposado y te sientas en una celda y consigues un abogado y quizás, hijo, salgas de esto en 10 años. Pero si aprietas ese gatillo a una niña de 13 años frente a 60 testigos y un Marshal federal, vas a colgar antes de Navidad y tu mamá te va a enterrar. No me... Elías, mírala, hijo. Se llama Clara, tiene 13 años. Arrancó 17 páginas de un libro para salvar el nombre de su padre. No te ha hecho nada en su vida, y no es con ella con quien estás enfadado. Hijo, estás enfadado con tu padre. Has estado enfadado con tu padre desde que tenías 9 años, y tu padre está sentado a 10 pies de ti, esposado. Y no hay nada en este mundo que pueda hacer por ti ahora. Pero puedes salir de esta sala con tu propio nombre, o puedes salir de ella llevando el suyo, hijo. ¿Cuál? La mano de Elias Crowe tembló. Clara Reed no se movió, no respiró. Sus ojos estaban en los de Caleb. Hijo. Elias. Bajó la pistola 1 pulgada. 2. Clara sintió que el cañón dejaba su mandíbula y entonces Elias Crowe, a quien le habían dicho toda su vida que un Crowe termina lo que empieza, que había estado bebiendo desde las 10 de la mañana, que había visto a su padre ser esposado y comprendido en el mismo instante que todo lo que le habían prometido sobre su vida era una mentira. Elias Crowe volvió a levantar la pistola y disparó. No le disparó a Clara, le disparó a Caleb. El disparo alcanzó a Caleb Warren en la parte alta del hombro izquierdo y lo hizo girar a medias. Y cayó sobre una rodilla con la mano presionada en la herida y el sombrero en el polvo. Y Clara Reed se liberó y corrió hacia su madre. Y el Marshal Daniel Pierce cruzó la sala en 4 zancadas y puso a Elias Crowe boca abajo en el suelo del salón metodista, con la rodilla en la espalda del muchacho. El Dr. Hart estaba en el suelo junto a Caleb antes de que el mazo cayera por tercera vez. Caleb. Sam, acuéstate. No voy a acostarme delante de tanta gente, Sam. Caleb. Dije, ¿está bien? ¿Quién? Clara. Está con su madre, Caleb. Está bien. Acuéstate. Caleb Warren se acostó. Miró el techo del salón metodista. Exhaló lenta y superficialmente. Dijo en voz baja, para que solo el doctor pudiera oír. Dile a Pierce. ¿Decirle qué, Caleb? Dile que lo siento por Emma. Y dile que no me arrepiento de lo de hoy. Y dile... Caleb. Dile que la placa está en la caja de hojalata bajo mi cama. La quiero de vuelta. El Dr. Hart puso su mano sobre la de Caleb. Díselo tú mismo, viejo terco. Quédate conmigo. Martha Reed estaba arrodillada a su otro lado con la mano en su cara y sus lágrimas cayendo directamente sobre su cuello. Y Clara Reed estaba de pie sobre ambos con la mano de su madre en la suya. Y al otro lado de la sala,
Silas Crow estaba de pie, esposado, y veía cómo arrastraban a su hijo, y veía a un viejo Marshall sangrar en el suelo de una iglesia. Y por primera vez en 11 años, Silas Crow no sonreía. Caleb Warren no murió en el suelo del salón metodista. Estuvo cerca, más cerca de lo que el doctor Samuel Hart había estado de perder a un hombre en 6 años. La bala había ido alta y limpia, que fue la única misericordia del día, pero se había llevado un trozo de hueso, y un hombre de 47 años no sangra como un hombre de 30. Y el doctor Hart pasó 11 horas sobre una lámpara y un cuenco y un par de manos temblorosas antes de que finalmente se levantara de la cama y le dijera a Martha Reed a las 3 de la mañana, vivirá. Doctor, Martha, vivirá. Martha Reed se sentó en el suelo junto a la cama y no se levantó durante un largo rato. Clara Reed, que no había abandonado la puerta desde que lo trajeron, finalmente cruzó la habitación, se arrodilló junto a su madre y puso la cabeza en el regazo de su madre como no lo había hecho desde que tenía 9 años. Martha acarició el cabello de su hija. Clara. Sí, mamá. Va a vivir, cariño. Oí, mamá. Va a vivir. Oí. Y entonces, finalmente, a las 3:30 de la mañana, en la trastienda del consultorio de un médico de pueblo, en un pueblo que acababa de cambiar para siempre, Martha Reed hundió la cara en el cabello de su hija y lloró como llora una mujer cuando ha estado guardando su llanto durante 19 meses. Silas Crow fue llevado a Helena encadenado 3 días después. No sonrió en el viaje. No sonrió en la lectura de cargos. No sonrió cuando el fiscal federal leyó la lista de cargos, que se extendía a 4 páginas manuscritas y tardó 9 minutos en leerse en voz alta. Fue condenado en 6 semanas. Fue sentenciado a 30 años en la penitenciaría territorial a trabajos forzados, lo que para un hombre de 58 años con un estómago blando y manos más blandas, era lo mismo que una soga, pero más lento. Sus tierras fueron confiscadas. Su ganado fue vendido. Su gran casa blanca con la amplia veranda fue comprada en una subasta por una viuda de Helena que tenía 3 hijas y no le daba uso a los accesorios de latón, y que quitó el candelabro del vestíbulo y se lo dio a la iglesia metodista como chatarra. Elias Crow recibió 15 años por el asalto a Caleb Warren y 10 concurrentes por el incendio en la propiedad de los Reed. Tenía 22 años cuando entró. Tendría 37 cuando saliera. No lloró en la sentencia. Ya había llorado en la sala. El sheriff Amos Pike se presentó ante el mismo juez federal una semana después de Crow y se declaró culpable de 4 cargos de aceptar sobornos y un cargo de falsificar un certificado de defunción. El juez Holloway, que había leído cada página de la confesión voluntaria de Pike, le dio 18 meses. Sheriff. Señoría, 18 meses es una sentencia leve. Sí, señoría. Es leve porque entró en esta sala del tribunal sin ser arrastrado. Es leve porque su testimonio puso a Silas Crow entre rejas. Y es leve porque su esposa está en la tercera fila con 3 hijos, y una sentencia más larga sería castigarla a ella por sus pecados, no a usted. Sí, señoría. Sheriff. Sí, señoría. Cuando salga, no volverá a llevar una placa en este territorio. Sí, señoría. No lo esperaba. Pero saldrá como un hombre libre con su deuda pagada, y el pueblo de Larkin sabrá lo que hizo al final, lo cual no es nada, Sheriff. No es nada. Amos Pike se secó la cara con el dorso de la mano. Gracias, su señoría. Se levanta la sesión. La esposa de Pike lo encontró en el pasillo. No habló. Tomó su mano, la sostuvo y lo acompañó a la calle y al carromato. Y su hijo mayor miró a su padre y dijo, «Papá, dijiste la verdad». Y Amos Pike se sentó en el escalón delantero del juzgado, se cubrió la cabeza con las manos, y su hijo se subió a su regazo y no dijo nada más. Caleb Warren no se levantó durante 11 días. Al 12º, se levantó de la cama, caminó muy despacio hasta la puerta de la trastienda del Dr. Hart, se apoyó en el marco y dijo, «Sam, Caleb, ¿quién está alimentando a mi caballo?» «El chico Bergman». «¿Quién le paga al chico Bergman?» «La señora Reed». «La señora Reed no tiene
La señora Reed tiene a todo un valle dándole dinero, Caleb. Cada granjero entre aquí y El Paso ha pasado por esta puerta en las últimas 2 semanas y ha puesto algo en el mostrador para ella. Frascos de conservas, un trozo de tocino, una moneda de oro de $5 del herrero. La señora Bergman trajo 2 pollos y lloró todo el camino de subida y todo el camino de bajada. La señora Reed es la mujer más rica de este valle, medida de la manera que realmente importa. Sam. Sí. ¿Cómo está el niño? Ben. Sí. Caleb, Ben Reed ha ganado 4 libras en 9 días. Ha estado bebiendo agua limpia de mi bomba y de la bomba de mi vecino y de cada bomba en esta manzana. Y el color ha vuelto a su cara de una manera que me hace querer escribir un artículo para la revista médica de Chicago. Está bien, Caleb. Está más que bien. Pregunta por ti todas las mañanas. ¿Lo hace? Todas las mañanas, Caleb. ¿Qué pregunta? Pregunta si el hombre que lo sacó del fuego ya está despierto. Caleb Warren apoyó la mano en el marco de la puerta y no habló por un momento. Luego dijo, «Dile que estoy despierto, Sam». «Lo haré, Caleb. Dile que estoy despierto y que me gustaría verlo». Ben Reed entró al mediodía de la mano de su hermana. Tenía 8 años y era pequeño para su edad, pero entró con sus propios pies, miró a Caleb sentado en la cama, cruzó la habitación sin detenerse, se subió al borde del colchón sin preguntar y puso sus 2 pequeñas manos en el brazo bueno de Caleb. «Señor Warren, hijo, mamá dice que le dispararon por mí. Hijo, no me dispararon por ti. Me dispararon interponiéndome entre un chico y una pistola. Hay una diferencia». «¿La hay?» «Me gustaría pensar que sí, señor Warren». «Sí, hijo. Clara dice que me sacó del fuego. Tu hermana te cargó tanto como yo. Éramos un equipo». Clara, a los pies de la cama, emitió un pequeño sonido que fue casi una risa. «Señor Warren». «Sí, hijo amado. No recuerdo el fuego. No, hijo, no espero que lo hagas. Pero recuerdo el carromato». «¿El carromato?» «Recuerdo caer y recuerdo que volviste. Mamá gritaba mi nombre y tú volviste». Caleb Warren cerró los ojos por un segundo. «Sí, hijo, volví». «Señor Warren». «Sí, hijo». «Gracias». Ben Reed, que tenía 8 años y había enterrado a su padre y casi se había enterrado a sí mismo, se inclinó y apoyó la frente en el hombro de Caleb. Y Caleb Warren, que había enterrado a su esposa y luego enterrado el fantasma de una mujer llamada Emma Harlan en un andén de tren al que nunca llegó, rodeó al niño con su brazo bueno y no intentó hablar durante un largo rato. Volvieron a casa en la primera semana de septiembre. Casa no era la propiedad de los Reed. La propiedad de los Reed era ceniza y una chimenea y un pozo con una tapa agrietada. Y sería así hasta la primavera, cuando los hombres del valle ya habían acordado en 3 cenas dominicales distintas que levantarían la cabaña juntos un sábado y el granero juntos un segundo sábado y no aceptarían $1 por hacerlo. Casa era el rancho de Caleb Warren. Martha Reed se mudó a la cabaña porque no había otro lugar a donde ir, y se mudó a ella como una mujer se muda a un lugar que aún no sabe cómo llamar suyo. No durmió en la cama de Caleb. Durmió en un catre en la sala principal con Clara a un lado y Ben al otro. Caleb durmió en el granero en un catre que el Dr. Hart trajo en el carromato, y no dijo una palabra de queja al respecto. Porque un hombre que ha pasado 3 años durmiendo en el suelo puede dormir en cualquier lugar. Y porque un hombre que tiene una viuda y sus hijos bajo su techo no es un hombre que necesite una cama. Vivieron así durante 6 semanas. Nadie habló de ello. Nadie lo necesitó. El primer viento frío llegó a finales de octubre. Caleb estaba en el porche esa mañana con su café y su hombro en curación. Y Martha Reed salió por la puerta principal con un chal sobre los hombros y se paró a su lado sin hablar. Vieron salir el sol sobre la cresta. Finalmente, ella dijo, «Señor Warren». «Señora, los hombres del valle van a levantar mi cabaña el sábado». «Lo sé, señora. Voy a martillar con ellos». «Señor Warren». «Señora, no sé si quiero volver». Él se giró para mirarla. «Señora,
No sé si quiero vivir en una casa que mi marido construyó sin él en ella. No sé si quiero que Clara pase por el ahumadero cada mañana y recuerde lo que hizo allí. No sé si quiero que Ben beba del pozo que casi lo mata. No lo sé, señor Warren. Señora. Sí, no tiene que saberlo hoy. Pero usted, señora, usted y los niños son bienvenidos en esta cabaña por el tiempo que decidan quedarse. Una semana, un año, 10 años. No son una carga. No han sido una carga desde la segunda tarde que pasaron aquí, cuando Clara empezó a hervir mi agua sin que se lo pidieran, y Ben empezó a decir mi nombre como si fuera una palabra que ya conocía. Este es su hogar por el tiempo que necesiten un hogar. No es una cortesía, es el acuerdo. Ella no respondió durante un largo rato. Luego dijo, Señor Warren, señora, cuando dije que no dejaríamos el valle, cuando le dije eso en el porche esa noche después de que volvió del pueblo, lo recuerdo, señora. Lo decía en serio, todavía lo digo en serio, pero señor Warren, Nathan se ha ido. Y he estado viviendo como una viuda que le debe algo a su marido. Y la verdad es que Nathan sería el primer hombre en decirme que pare. Nathan sería el primer hombre en decir, Martha, la tierra es solo tierra, y el agua es solo agua, y los niños son lo único que importa. Y si el mejor techo para esos niños es un techo que pertenece a Caleb Warren, entonces deja de discutir con el Señor al respecto y toma el techo. Caleb Warren se quedó muy quieto. Señora, no le estoy pidiendo nada, señor Warren. Quiero que entienda eso. Señora, le estoy diciendo lo que he decidido. Se lo digo porque merece saberlo. No sé lo que soy para usted. No sé lo que usted es para mí. No sé si hay una palabra para lo que son dos personas que han caminado juntas a través de un fuego y salieron por el otro lado sosteniendo a los hijos del otro. Pero sé que no me voy de este valle. Y sé que no estoy reconstruyendo un fantasma. Y sé que mi hijo llama su nombre en sueños, señor Warren. Y eso es más de lo que tenía al empezar este verano. Es más de lo que esperaba sacar de él. Y estoy agradecida por ello. Eso es todo lo que vine a decir. Caleb Warren dejó su café en la barandilla del porche. Se giró completamente hacia ella. Señora Reed. Sí. Tengo 47 años. Sí. He sido viudo durante 11 años y un fantasma durante 3. Enterré a mi esposa. Enterré a una mujer a la que le fallé. Enterré una placa en una caja de hojalata bajo una cama. No esperaba volver a decir una palabra que importara en esta vida. Señor Warren, no he terminado, señora. No, señor. La mañana después de que usted llegó a mi patio, me paré en este porche y le hablé en voz alta a un fantasma y le dije que no iba a fallarle a su hijo. Cumplí la promesa. Mantuve la promesa. Pero en algún momento entre entonces y esta mañana, señora, la promesa cambió de forma. Ya no es una promesa a un fantasma. Es una promesa a un niño que duerme dentro de esta cabaña. Es una promesa a una niña que arrancó 17 páginas de un libro para salvar el nombre de su padre. Y es una promesa a una mujer que no abandonaría un pozo, señora Reed, incluso cuando abandonarlo era lo único sensato que podía haber hecho, señor Warren. Así que quédese todo el tiempo que quiera. Una semana, un año, 10 años. Y si llega el día, y no lo estoy pidiendo, señora Reed, y no estoy presionando, y no soy un hombre joven, y no imagino que soy el marido que una mujer como usted merece tener 2 veces en una vida. Pero si llega el día en que le gustaría llamar a este porche suyo y a este techo suyo y a mi nombre un nombre que no le importaría compartir con sus hijos, no tendrá que hablar primero. Lo haré yo. Martha Reed lo miró durante un largo rato. Sus ojos estaban húmedos. No buscó su mano. No se apoyó en él. Hizo algo más pequeño y en ese país, en ese año, significó más. Levantó la mano muy lentamente y le arregló el cuello de la camisa donde se había doblado. Señor Warren. Señora. Le haré saber. Sí, señora. Pero no hoy. No, señora, no hoy. Hoy solo quiero beber este café a su lado y ver salir el sol. Sí, señora. Bebieron el café. El sol salió. La cabaña de los Reed fue levantada el segundo sábado de noviembre. 27 hombres martillaron. 14 mujeres llevaron comida. 9 niños corrieron entre las pilas de madera, y sus madres les gritaron y siguieron corriendo de todos modos.
El doctor Hart, que no había martillado en 30 años, martilló ese día hasta que le sangraron las manos y nadie se ofreció a quitarle el martillo, porque nadie iba a quitarle ese martillo a Sam Hart. Y todos en ese valle entendieron por qué. La cabaña se levantó en un solo día. El granero se levantó en dos. El ahumadero no fue reconstruido. Martha Reed, de pie en el borde del nuevo porche al anochecer del tercer sábado, dijo, sin ahumadero. Señora, no quiero uno, señor Warren. No quiero un edificio oscuro en este lugar. Deje que esa tierra crezca hierba. Que olvide. Sí, señora. ¿Y el pozo? Sí, señora. No quiero la cerca. Caleb Warren giró su sombrero en sus manos. Señora, no quiero la cerca, no alrededor del pozo. Constrúyame un abrevadero, señor Warren. En el exterior de donde habría estado la cerca. Deje que cualquier hombre, cualquier mujer, cualquier niño, cualquier viajero, cualquier caballo, deje que cualquier ser vivo que tenga sed en este camino, beba de mi pozo y beba gratis. Señora Reed. Señor Warren, eso le va a costar, señora. Verano tras verano. El agua no es gratis para regalar. Verano tras verano, señor Warren, le va a costar el sueño a Silas Crowe, y con gusto pagaré el agua si él paga el sueño. Ese es el acuerdo que me gustaría. Caleb Warren la miró. Luego hizo algo que no había hecho en 4 años. Sonrió. Sí, señora. Construiré el abrevadero. El primer hombre en beber del abrevadero de los Reed fue un tipo llamado Henry Cole, que pasaba con 12 cabezas de ganado en la primera semana de diciembre. No conocía la historia. No sabía de quién era el pozo. Solo vio el abrevadero fuera de la cerca con un letrero pintado a mano en el poste, y el letrero decía, agua gratis para cualquier ser vivo que tenga sed. Henry Cole dio de beber a su caballo. Dio de beber a su ganado. Bebió un cucharón él mismo, y estaba a punto de seguir su camino cuando Martha Reed salió de la cabaña con una jarra de café en las manos, y se la ofreció sin decir palabra. Y Henry Cole la aceptó sin decir palabra, y la bebió sentado en su caballo, y devolvió la jarra, y se quitó el sombrero, y dijo, Señora, señor, no sé qué hice para merecer esto. Nada, señor. Tenía sed. Eso es suficiente. Henry Cole siguió su camino. Contó la historia en 3 pueblos. Para la primavera, los viajeros se desviaban de su camino para pasar por el abrevadero de los Reed, no porque necesitaran el agua, aunque algunos sí, sino porque en ese país, en ese año, un pozo gratuito era una especie de iglesia. Y un hombre que había pasado hambre en el camino durante mucho tiempo quería ver con sus propios ojos que tales iglesias aún existían. Caleb Warren se casó con Martha Reed el 21 de junio. Fue una boda pequeña. El doctor Hart fue el padrino de Caleb. Clara fue la dama de honor de su madre. Ben llevó los anillos en un cojín que Clara había cosido y no los dejó caer, aunque estuvo cerca 2 veces. El Marshal de los Estados Unidos, Daniel Pierce, vino de Helena para el día y se sentó en la primera fila junto a la señora Bergman, y no lloró porque tenía 62 años y había sido Marshal Federal durante 32 de esos años. Y los hombres así no lloran. Dijo esto después a quien quisiera escucharlo. El doctor Hart, que había estado observando la cara de Pierce durante la ceremonia, no discutió el punto, aunque sí levantó una ceja. La ceremonia fue corta. El predicador hizo las preguntas. Caleb respondió. Martha respondió. Y cuando el predicador llegó a la parte en que dijo, si hay algún hombre aquí que quiera oponerse a esta unión, que hable ahora, toda la iglesia contuvo la respiración por medio segundo. Y entonces Ben Reed, de 8 años, sentado en el primer banco, sosteniendo la mano de su hermana, dijo en una voz lo suficientemente alta para que cada alma en ese edificio oyera, no hay ninguno. La risa que recorrió la iglesia fue el tipo de risa que tiene lágrimas mezcladas. Y Caleb Warren, de pie en el altar con una camisa limpia y su brazo izquierdo todavía un poco rígido por una vieja herida de bala, miró al niño y dijo, gracias, hijo. Enterraron la lápida de Nathan Reed correctamente ese otoño. No su cuerpo. Su cuerpo había sido enterrado 2 años antes en el cementerio detrás del salón metodista, pero la lápida misma había leído durante todo ese tiempo. Nathan Reed,
1840 a 1876. Accidente. Y Martha Reed no había podido soportar mirarla. La nueva lápida decía: Nathan Reed, esposo, padre, hombre honesto, vio lo que estaba pasando y lo escribió. Martha puso flores en la lápida. Clara puso una sola página doblada sobre las flores. Una página que había arrancado de un libro en una noche en que la memoria de su padre necesitaba ser salvada. Una página que había elegido devolverle. Ben puso una taza de hojalata. Caleb Warren se paró detrás de todos ellos con el sombrero en la mano y no habló, porque el hablar ya lo había hecho un hombre en la tierra que había escrito 17 páginas que lo habían sobrevivido. Años más tarde, cuando Ben Reed era adulto y Clara Reed se había casado con un maestro de escuela de Butte, cuando la Northern Pacific Railway había pasado por el valle después de todo, pero por una ruta diferente, una ruta más justa, una ruta que pagaba a cada propietario de tierras dinero honesto por el derecho a tender las vías, los viajeros todavía se detenían en la antigua propiedad de los Reed, que para entonces era la propiedad de los Warren, y bebían del abrevadero, y leían el letrero, y algunos de ellos le preguntaban al viejo en el porche cuál era la historia del letrero. Y Caleb Warren, que vivió hasta los 78 años, que nunca más se quitó la estrella de plata que se había vuelto a prender en la audiencia ese día, que enterró a Sam Hart en el 89 y a Daniel Pierce en el 93, y nunca enterró a Martha porque ella lo sobrevivió. Caleb Warren levantaría la vista de su café, sonreiría y diría: ese letrero, señor, ese letrero es toda la historia. El resto es solo cómo llegamos allí. Y no diría una palabra más al respecto, porque al final, la historia no era sobre una viuda y un Marshall, y un pozo y un fuego y un libro, y 17 páginas arrancadas de un libro por una niña de 13 años. La historia era sobre un valle que había estado en silencio, y una mujer que se había negado a moverse, y un hombre que había aprendido demasiado tarde, pero no demasiado tarde, que preocuparse no era lo que rompía a una persona. Preocuparse era lo que la reconstruía. Silas Crowe murió en prisión en 1884. El abrevadero de los Reed todavía está en pie. El agua todavía corre. Y en ese país, en ese año y en cada año desde entonces, cada ser vivo que tiene sed todavía es bienvenido a beber. Ese es el acuerdo, ese es el final.